¿Será peligroso que bebas mucho café todos los días? ¿Qué tanto es mucho? Hace ya algún tiempo hice un video en el que analizaba varias dudas y mitos alrededor de esta bebida, pero la ciencia avanza y es tiempo de actualizar al menos algunas respuestas. Hola, soy Cintia Reyes y en este canal exploramos evidencia científica que nos permite responder preguntas cotidianas relacionadas con nuestra salud y bienestar. Suscríbete. En algún momento se comenzó a considerar al café como una bebida que podría empeorar el riesgo cardíaco en algunas personas. El origen de este temor aparentemente era que, dado que la cafeína es un estimulante, puede elevar el ritmo cardíaco y la presión arterial. Una aclaración para todo el video: me parece que típicamente se asume que una taza de café filtrado de 200 mililitros contiene unos 90 miligramos de cafeína. ¿Beber café podría aumentar peligrosamente tu presión arterial? En el 2004 se publicó una revisión de distintos estudios que apuntaba a que posiblemente la presión arterial en efecto podría aumentar unos 4 milímetros de mercurio en presión sistólica y 2 milímetros de mercurio en presión diastólica. Este resultado, especulaban los autores, podría asociarse con un mayor riesgo de enfermedad cardíaca y mortalidad. Pero como la dosis hace el veneno, se siguió analizando qué tanto de esto era verdad. En 2018 se publicó un metaanálisis donde el objetivo era analizar el efecto de la cantidad de cafeína ingerida. Aquí se revisó la información de 10 estudios que recababan datos de casi 250,000 personas. Extrañamente, en este nuevo análisis se concluye todo lo contrario que en el estudio de 2004. Se encontró que cada taza de café adicional al día parece reducir 2% el riesgo de hipertensión al comparar con personas que no beben café. Es importante recordar que estamos hablando de estudios observacionales, es decir, por más que los datos sugieran que hacer A produce B, no se puede sostener de manera contundente que sí exista una relación causal. También cabe mencionar que en este último caso, los autores identifican que el comportamiento varía un poco entre las regiones del mundo. Esto podría relacionarse, entre otras cosas, con variaciones genéticas. Si recuerdas, hemos platicado en otros videos que nuestra capacidad para metabolizar la cafeína depende de nuestra genética. Aquí además se ofrecen posibles ideas del por qué la ingesta del café pudiera ser útil para reducir el riesgo de hipertensión. El café es rico en sustancias que se asocian con disminuir la presión arterial, como la vitamina E, la niacina, el potasio y el magnesio. Además, el café contiene polifenoles que son compuestos antioxidantes. Adicionalmente, el consumo de café se ha identificado que puede reducir el riesgo de diabetes tipo 2 al influir en la hiperinsulemia, que significa tener altos niveles de insulina. El café también influye en la resistencia a la insulina. Si efectivamente el café ayuda a contrarrestar la resistencia a la insulina, este podría ser un factor adicional útil, ya que la insulina se asocia con la retención de sodio, que, como hemos platicado en otros videos, se asocia con una mayor presión arterial. También es importante considerar aquí que no todas las personas están en los mismos rangos de presión arterial y esto puede influir en cómo reaccionan ante la cafeína. Al menos eso es lo que sugiere este otro estudio, en el que se revisaron datos de más de 18,000 personas en Japón a lo largo de 19 años. De acuerdo con sus datos, quienes reportaban una presión arterial debajo de 160/100 no tenían mayor riesgo de mortalidad al beber café, pero quienes sí superaban este umbral de presión arterial parecían duplicar su riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular al beber 2 o más tazas de café al día. Debo aclarar que este último estudio tiene algunas limitantes, empezando porque depende de lo que la gente reporte y su memoria, y porque no se analizaron muchas otras variables. Aún así, su conclusión razonablemente coincide con otros estudios como este, en el que se trabajó con una población mayor a los 65 años, donde se concluye que hay un menor riesgo de mortalidad en pacientes hipertensivos controlados que tienen un consumo debajo de 300 miligramos de cafeína al día. Pero la hipertensión no es el único detalle a considerar cuando hablamos de salud cardíaca. La aterosclerosis, que platicamos en este otro video, y algunas de sus consecuencias, como los posibles derrames cerebrales, juegan un gran papel cuando hablamos de mortalidad. ¿Beber café está asociado con derrames cerebrales? En este análisis de 2009 se revisaron datos de más de 80,000 enfermeras por
24 años. El enfoque fueron los accidentes cerebrovasculares o derrames cerebrales. Se identificó que sorprendentemente quienes bebían más café parecían tener menor riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular. Específicamente para el grupo que bebía de 2 a 3 tazas al día, el riesgo era 19% menor. Este otro estudio de 2022 analizó la información de casi 470,000 personas. De acuerdo con sus datos, quienes bebían hasta 3 tazas de café al día se asociaron con 17% menor riesgo de mortalidad por causas cardiovasculares y 21% menor riesgo a accidentes cerebrovasculares comparado con quienes no bebían nada de café. Antes de continuar, déjame comentarte que este proyecto sobrevive gracias a tus donaciones. Si deseas apoyar la creación de contenido, puedes dar clic en el botón Unirme para contribuir mensualmente. En otras noticias, próximamente ofreceré cursos de comunicación de ciencia. Si quieres enterarte cuando esto suceda, en la descripción del video encontrarás un enlace para registrarte a estas actualizaciones junto con el del resumen mensual de nuevo contenido. Y si aún no lo haces, suscríbete al canal. ¿Beber café podría inducir fibrilación auricular? Hablemos sobre los latidos irregulares. Para empezar, aclaremos qué es una fibrilación. El corazón de manera ordinaria y rítmica produce señales eléctricas a manera de un marcapasos natural. Este impulso eléctrico se propaga por las aurículas cardíacas, provocando su contracción y con ello impulsando la sangre hacia los ventrículos. Puede suceder que estas señales eléctricas se desorganicen y el corazón vibre en lugar de latir correctamente. Esto es una fibrilación. Y como habrás visto en los típicos programas de televisión donde ocurren emergencias médicas, cuando esto sucede, se corrige con un desfibrilador. Es un aparato que administra una descarga eléctrica al corazón para detener este ritmo anormal, esperando que al reanudarse la actividad eléctrica del corazón, esta sea normal y se restablezca un ritmo cardíaco regular. El hecho de que ocurra una fibrilación auricular es preocupante porque cuando las cavidades superiores del corazón laten de forma irregular, provocan un estancamiento del flujo sanguíneo. En la cavidad superior izquierda del corazón hay una zona donde de por sí el flujo sanguíneo es bajo y cuando ocurre esta fibrilación, ahí se puede formar un coágulo. Si ese coágulo termina en el cerebro, provoca un derrame cerebral. Sobre esto, un metaanálisis que incluyó datos de 7 estudios observacionales que involucraron a más de 115,000 personas no encontró asociación entre el consumo de cafeína y este tipo de fibrilación. Pero este estudio es particularmente interesante porque los participantes ya tenían un diagnóstico de fibrilación auricular. Se les dividió en 2 grupos, los que beberían café todos los días y los que no. Se les siguió por un promedio de 4.7 años, después de lo cual aquellas personas que bebían café todos los días mostraron un 23% de menor riesgo a eventos cardiovasculares importantes. Y una vez más, aquellos que bebían entre 2 y 3 tazas diarias fueron quienes mostraron el menor riesgo comparados con quienes no bebían café. ¿Beber café aumenta tu colesterol? Diversos estudios han identificado que beber café sin filtrar parece aumentar el colesterol malo. De hecho, hay un estudio en el que literalmente se estaba midiendo semana tras semana el nivel de colesterol de los participantes mientras bebían café sin filtrar y en la semana 24 se hace el cambio súbito a café filtrado y hay una caída muy visible en la medición de colesterol. Aparentemente, el compuesto que se debe retirar del café es el cafestol. Este compuesto parece interferir con la síntesis de ácidos biliares y el metabolismo del colesterol en el hígado. Cabe mencionar que, al parecer, cuando está más tostado el grano de café, la cantidad de cafestol también disminuye. Beber café ¿te engorda? El café solo no parece estar asociado con un aumento de peso, pero para tener una mejor noción de los efectos de agregarle crema o azúcar, se han hecho estudios como este. Se utilizaron datos de 3 estudios masivos distintos realizados con personal de salud. En ellos, las personas reportaban información sobre su dieta, actividad física y vicios. De acuerdo con los datos, una taza al día de café ordinario o descafeinado sin azúcar parecía asociada con una ligera disminución de peso. Cada cucharadita de azúcar al día sí parece provocar una ganancia de peso. Estadísticamente hablando, no se pudo obtener una conclusión clara respecto a qué efecto tiene en el peso corporal agregarle crema al café. ¿El café afecta al hígado? Esta podría no ser una pregunta tan obvia. Cuando pensamos en café, lo que típicamente nos viene a la mente es que la cafeína nos va a mantener despiertos. Pero claro, la cafeína se metaboliza en algún lado, el hígado.
hígado. Hay revisiones amplias de literatura como esta, donde se sugiere que de hecho el efecto del café en el hígado es positivo, aún en casos de personas con condiciones de salud como la fibrosis y cirrosis. Un estudio más reciente que reúne datos de casi 500,000 de personas, a quienes se siguió en promedio casi 11 años, identificó un 21% menos de riesgo de enfermedad hepática crónica y una reducción del 49% en mortalidad por esta afección al comparar a los bebedores habituales de café con los no bebedores. ¿Beber café está asociado con el cáncer? Hace más de 50 años, un análisis de las tasas de mortalidad ajustadas por cáncer en distintas regiones del mundo sugirió que sí, beber café podría estar relacionado con cáncer en páncreas, próstata u ovarios y leucemia. Pero análisis contemporáneos como este, en el que se revisaron varios metaanálisis, dicen que al menos en el caso de cáncer de hígado y endometrio no existe causalidad y que en otros órganos la información no es concluyente. Hay artículos más puntuales como este en el que se analizaron muchos estudios orientados al cáncer de próstata. Aquí se concluye lo contrario, que una alta ingesta de café se asocia con un ligero efecto protector al cáncer de próstata. Finalmente, ¿tenemos alguna noción de cuánto café máximo deberíamos beber en un día? Para este metaanálisis se incluyeron datos de más de 200 estudios. Se concluyó que el máximo beneficio en términos de enfermedades cardiovasculares, enfermedades coronarias, accidentes cerebrovasculares, enfermedades neurológicas, metabólicas y hepáticas en comparación con no beber café se encontraba en 3 tazas diarias, excepto para mujeres embarazadas. Llama la atención que en esta sección donde se describe la estimación de riesgo, además de todas las opciones asociadas con el embarazo y el desarrollo infantil, aparece como posible riesgo el cáncer de pulmón. Otros análisis sugieren que la relación existe, pero porque hay hábitos asociados con el café como el cigarro. Y aunque se listan también condiciones de posible riesgo como la artritis reumatoide, linfoma y cáncer de laringe, el propio análisis sugiere que esta relación puede ser mera casualidad. Suscríbete al canal y comparte nuestro material. Te invito también a ver este video en el que analizo por qué, aparte de lo obvio, a las personas que nos altera el café no nos conviene excedernos en su ingesta. Recuerda que puedes apoyar la creación de contenido con pequeñas donaciones como ya lo hacen ellos. Muchas gracias.